Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 23º domingo ordinario de este ciclo C. Hoy la primera lectura es del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? A duras penas conoce el hombre las cosas terrenas. ¿Cómo pretenderá penetrar el pensamiento de Dios y comprender las cosas del cielo? Sus razonamientos son mezquinos y falibles, siempre sujetos a error, porque los sentidos le engañan con frecuencia, haciéndole preferir valores caducos a valores eternos. Bienes inmediatos, ahí no espera los futuros. Sustraerse a estas tentaciones y desviaciones es imposible sin la ayuda de Dios. Solo Él puede dar al hombre la sabiduría que lo ilumine acerca del camino del bien y le enseñe lo que le es agradable. El libro de la sabiduría, del cual está tomada esta lectura, prácticamente coincide en su doctrina con los demás libros sapienciales. Empieza hablándonos de la sabiduría de Dios que conduce a la inmortalidad cerca del Señor, mientras que la otra sabiduría, la del mundo, que es una necedad, conduce a la muerte. La verdadera sabiduría es un don de Dios. Por eso el autor, bajo el nombre de Salomón, la pidió al Señor. Y luego continúa diciendo lo que leemos en esta primera lectura. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Apenas conocemos las cosas terrenas. ¿Qué sabemos, pues, los hombres? La realidad es que tenemos que estudiar mucho para saber muy poco. ¿Y qué deben hacer los que no saben leer? Contestaré con las palabras de San Antonio Abad, al que alguien le preguntó cómo podía vivir sin un libro en el desierto. Y el gran anacoreta respondió: mi libro es la creación. Ella me enseña lo que quiero leer de Dios. El firmamento, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, las plantas, las flores, los animales domésticos, etc. Son un libro muy instructivo y preciosísimo que está siempre abierto. Los dos medios que tenemos para conocer a Dios son la razón y la revelación. Por la razón podemos conocer la existencia de Dios y algunos de sus atributos, como su poder y su divinidad, como dice San Pablo. Pero con más claridad y certeza, por la luz de lo alto, la revelación divina. Pasemos a la segunda lectura, que es de San Pablo a Filemón. San Pablo escribió a Filemón esta pequeña carta, y el motivo fue este. El apóstol se hallaba prisionero en Roma, donde conoció a Onésimo, un esclavo fugitivo de la casa de su amo Filemón, pues le era permitido recibir en la prisión a todos los que a él venían. Allí conoció al apóstol, y Onésimo se convierte a la fe, y Pablo lo bautiza. Una vez convertido, quiere el apóstol que Onésimo sea portador de esta su conmovedora carta y se la lleve a su mismo amo Filemón, a quien le suplica, lleno de ternura, que le otorgue el perdón, sea porque su culpa fuese un pequeño hurto o simplemente porque se fugó de su casa, y lo reciba como a su propio hermano, que lo reciba de corazón. La palabra onésimo significa útil, provechoso. San Pablo juega con esta palabra indicando que si un día le había sido inútil y hasta infiel, ahora le cuadra bien el nombre, como lo demuestra su conducta para ambos, presentando así un gran servicio a la causa del Evangelio. Todos los convertidos en Cristo debemos mirarnos como hermanos, estimarnos, respetarnos y amarnos. Es la gran lección que se nos da en esta carta. Pasemos al Evangelio de San Lucas, en su capítulo 14.
Jesús iba de camino y le seguían sus discípulos y grandes multitudes. Y vuelto a ellas, les dice las condiciones para ser sus discípulos. Si alguno se viene conmigo y no odia a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El verbo odiar equivale, según el uso semítico, a amar menos, posponer, como resulta del paso paralelo de Mateo. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, dice San Mateo, no es digno de mí. Solo Dios tiene el derecho al primado absoluto en el corazón y en la vida del hombre. Jesús es Dios, por tanto, es lógico que lo exija como condición indispensable para ser sus discípulos. Pero el Señor, comenta San Ambrosio, no manda ni desconocer la naturaleza, ni ser esclavo de ella. Manda atender a la naturaleza de tal modo que se venere a su autor y no apartarse de Dios por amor a los padres. Podemos resumir las enseñanzas de Cristo en 3 principios. Posponer en su seguimiento a los propios padres y a toda la familia, es decir, anteponer a todos los amores terrenos el amor de Dios, y llevar la cruz tras él. Aquí aparece Jesús como Dios, y de hecho lo es, pues quiere un amor sobre todas las cosas, que tal amor le es debido como creador y dueño que es de nuestra vida. Y llevar la cruz, que es estar dispuesto a saber sufrir por él las adversidades de la vida e incluso, como los mártires, la muerte. Segundo, el seguimiento de Jesús no se debe reducir a un simple entusiasmo o a una determinación tomada a la ligera, porque puede uno retroceder a la menor dificultad, sino que debe pensarse bien. Esta parece ser la lección con los ejemplos de la torre y la batalla. Son parábolas que invitan a considerar el seguimiento de Cristo como una empresa muy importante y comprometida. Se trata no sólo de calcular recursos y fuerzas personales, sino que debe tener presente el elemento más importante, la gracia que Dios da con generosidad a quien quiere ser fiel a Cristo. Y tercero, renunciar a los propios bienes, anteponiendo los intereses de Cristo. Por eso los apóstoles dejaron sus barcas y su familia para seguirle. Es decir, si luego Dios llamase a un seguimiento más inmediato, es seguro que daría justamente la gracia correspondiente para poder seguirle. Estemos atentos a las llamadas de Dios y respondamos con generosidad. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.